Y el segundo domingo de este mes, ¿cuál fue el tema, hermano Daniel? Estragos de la desobediencia y beneficios de la obediencia, ¿cierto? Luego el tercer domingo, o sea que fue el pasado, nuestro diácono, el tema ¿cuál fue? ¿Se acuerda? Caminando en obediencia o en la obediencia. Y hoy el tema ¿cuál es, hermano Daniel? El obedecer. Y cerramos hoy con la agenda del mes de septiembre, que es obediencia. Ya viene la agenda de octubre. Y la agenda de octubre, toda la agenda, el lema de toda la agenda es: pero recibiréis poder. Véngase en octubre. Y en octubre tenemos nuestro campamento, que va a ser un precedente anual de la iglesia en el poblado. Un aplauso al Señor por eso, alégrense. Claro, hermanos. Y vamos a dejar ese precedente. Y cada año nuestro campamento anual. Qué bonito. El 9 de octubre cumplimos un año. En realidad es el 3 de octubre, cae sábado. Perdón, cae lunes. Pero vamos a celebrarlo el 9, que es domingo. Entonces, el domingo 9 de octubre, apunte esa fecha, es el primer año en que abrimos las puertas de este salón de predicación y donde usted empezó a asistir ya presencialmente. Ya un año, ¿se pueden imaginar cómo corre el tiempo? Ese es otro indicio de que la venida de Jesucristo está muy cerca. Un año ya. Y vamos a celebrarlo, ¿les parecen? ¿Sí están de acuerdo? Vamos a celebrarlo con matrimonio, porque ese día vamos a celebrar una ceremonia matrimonial. Y también con un bautismo, porque la hermana quien se va a casar ese día también se va a bautizar. Ya le di yo el cursillo prebautismal, ya lo recibió y ella se va a casar. Vamos a estar orando por su esposo, él es conocedor de las cosas del Señor, pero él quiere dar un algo de espera. Vamos a tenerle paciencia y vamos a orar por él. Así que el 9 de octubre va a estar bueno. Van a ver ¿qué? Torta, nachos y salsa, como les gusta a ustedes. Entonces no se vaya a perder el 9 de octubre. Muy bien. El obedecer. Romanos 6, 16. Pero antes, ¿qué tal si me regalan una oración? Estén sus pies, por favor, y usted me va a regalar esta oración a mí para que Dios me ayude en el mensaje. Y yo le voy a regalar una oración a usted para que usted reciba la palabra y que la palabra produzca fruto en su corazón, porque el deseo de la predicación es que dé fruto en nuestras vidas. Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias por darnos el honor, el privilegio, la bendición de poderte disfrutar en este culto precioso, en este domingo de celebración, donde adoramos, exaltamos y glorificamos tu poderoso, dulce y glorioso nombre, Señor. Por eso en tu nombre, Señor Jesús, te ruego que me ayudes y me des tu gracia, tu aprobación, tu unción, tu inspiración, tu bendición, para poder transmitir tu palabra y que tu palabra corra y sea glorificada en el corazón de cada uno de los hermanos presentes y a la distancia. Y que esta palabra produzca fruto, porque el objetivo de tu palabra es que dé fruto, buen fruto y abundante, para gloria suya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. De manera que los que obedecemos a Dios, de manera que los que obedecemos la palabra de Dios, esclavos somos de Cristo. ¿Esclavos para qué? ¿Para qué? Para obediencia a fin de alcanzar justicia. No así los que no quieren obedecer a Dios y los que no quieren obedecer a su palabra. Estos, dice Romanos, o el apóstol a los romanos, se convierte en esclavo de la desobediencia para muerte. Y una cosa es ser esclavo en desobediencia para muerte, y otra cosa es ser esclavo en obediencia a Cristo y a su palabra para justicia y vida eterna. Yo quiero ser entonces esclavo de Cristo. Yo quiero ser esclavo de la obediencia a Cristo y a su palabra. Entonces, ¿qué impide que no estemos alcanzando la bendición de Dios? ¿O qué hace que el diablo se robe nuestra bendición? Sea espiritual o bien sea económica. Y es un factor: el ser esclavos a la desobediencia. Ese factor trae muerte. El factor de la desobediencia como resultado produce muerte. Se echa a perder la bendición de Dios por causa de la desobediencia. La obediencia, mis amados, es una de las doctrinas más antiguas de la Biblia, de las más antiguas. Empezando por Luzbel, cuando eso no se llamaba Lucifer, sino Luzbel, yéndonos a Adán y a Eva: de todo fruto de árbol podéis comer, menos de la ciencia del bien y del mal. ¿Y ellos qué? Desobedecieron. Muy bien, está recibiendo árboles de justicia. Muy bien, Julie. Desobedecieron. Por eso la doctrina más antigua en la Biblia es la obediencia. Y ustedes saben que la desobediencia o la esclavitud a la desobediencia fue muerte para el ser humano. Porque por causa de la desobediencia de Adán y de Eva entró ¿qué? Dice el apóstol: muerte al ser humano. Entró el pecado, y por el pecado la muerte, dice el apóstol. O sea que ser esclavo de la desobediencia no paga, porque con lo único que paga es con muerte, con maldición. La desobediencia también determinó que el pueblo de Israel deambulara por 40 años en el desierto. Dios quería bendecir a Israel, pero por causa de la desobediencia de Israel, del pueblo de Israel, divagaron por 40 años, dando vueltas en el desierto, llegando al mismo punto y vuelve otra vuelta al mismo punto, otra vuelta al mismo punto, y así por 40 años. Cuando la tierra prometida, que fluye leche y miel, la tierra próspera y bendecida, solo estaba a unos kilómetros. Estaba a unos kilómetros. No era necesario dar todas esas vueltas, y menos por tantos años, cuando la tierra de bendición que Dios les había prometido estaba ahí en las narices. Pero la desobediencia del pueblo llevó a ¿qué?
a que no vieran la bendición de Dios. La desobediencia nos ciega a la bendición de Dios, nos estorba, nos impide pisar la tierra de bendición que Dios tiene para nosotros. La desobediencia es grave. Tan grave es que ese grupo que salió de la esclavitud de Egipto al desierto, todo ese grupo murió en el desierto y no alcanzaron a pisar la tierra prometida, la tierra de bendición. No la pisaron. ¿Sabe quiénes la pisaron y la habitaron? La nueva generación que iban haciendo mientras daban giros por 40 años. Esa nueva generación fue la que heredó esa tierra. Tan cabeciduros somos. Éxodo 16 dice que fueron tan desobedientes que tan solo llevaban 45 días de libertad. Eran esclavos. ¿Duraron cuántos años de esclavos, hermano Juan? 400 años. Así es. Hermano, 400 años esclavos. No, venga, eso. No, ¿qué es eso? Eso son generaciones tras generaciones de esclavitud. Por generaciones el pueblo judío, el pueblo de Israel fue esclavo de los egipcios, del faraón, 400 años. Y Dios en su misericordia dice: voy a libertarlos de la esclavitud. Y Dios mete su mano con poder y los liberta de la opresión y de la esclavitud del faraón. Llevaban 45 días libres en el desierto, libres de la esclavitud. ¿Cómo tiene que estar usted después de 400 años de esclavitud? ¿Cómo tiene que estar usted ya en 45 días, mes y medio? Triste, acongojado, aburrido o saltando en una pata de alegría. Feliz, alegres, ¿qué más? Agradecidos con Dios porque nos sacó del yugo de la esclavitud. Qué pueblo tan duro este, que tan solo llevaban mes y medio y murmuraron contra Moisés y contra Dios en mes y medio. ¿Y sabe qué dijeron? ¡Ja! ¿Acaso nos trajiste a este desierto donde no hay agua, ni comida, ni carne, ni pan, para morir de hambre? Bravos contra Dios y Moisés, que fue el caudillo. Bravos. Mejor. Vea, hermano, aprendamos de Israel a no ser tan tercos, tan cabeciduros. Mejor hubiese sido seguir en esclavitud, porque nos acordamos que aunque esclavos, nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Mejor devolvámonos a la esclavitud. Y Dios, que es tan bueno, quieren carne y pan. Dios trajo codornices. Ya torcí la palabra aquí. Codornices, para que ellos las atraparan y comieran carne. ¿Quieren pan? Pues claro, estamos acostumbrados a la carne y al pan, hermano. Pues les voy a traer maná del cielo, pan. Era un cereal muy nutritivo, nada que ver, nada comparado a la levadura de pan que comían en Egipto. Pan del cielo, imagínate. Ese sí fue literal, del cielo. Del cielo. Y mire lo que Dios les dice cuando vino el rocío
descendía un rocío que se convertía en pan. Y les dijo: van a tomar desde el domingo hasta el viernes. O escuche esto. Y van a tomar un gomer por cada cabeza. Y el viernes van a tomar 2 gomer por cada cabeza. ¿Para qué? Para que la comida del viernes, que es doble, les alcance para el sábado. Porque quiero que ninguno de ustedes trabaje el sábado, sino que lo guarden para mí, lo separen para mí como día de reposo. De manera que no van a salir al campo el sábado, sino que el viernes toman doble porción para el sábado. Pero si antes del viernes toman doble porción, eso que va a amanecer al otro día va a herir y va a estar lleno de gusanos. Así que solo tomarán doble porción el viernes para el día del sábado. ¿Sabe qué hicieron? La gran mayoría tomaron el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves doble porción. Cuando Dios les dijo: de a una, solo de a una porción. Y el viernes o el sábado, que no podían trabajar, salían al campo a trabajar. O sea, ¿qué digo con esto? Qué desobedientes son. Y por causa de la desobediencia, cuando tomaban 2 porciones en día que no era solo el viernes, al otro día esa doble porción estaba llena de gusanos y hedía, dice la Biblia. Eso causa la desobediencia: podredumbre, hedor, corrupción, muerte. Cómase eso y le da una infección intestinal. Y no tenían la medicina de ahora, se muere más de uno. Y es más de uno después, con el tiempo, que eso es otro cuento, murieron. Es decir, la desobediencia solo traerá muerte y ruina. Es todo lo que causa la desobediencia. Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí, os haré llover del cielo pan para que el pueblo salga y coma diariamente. Hermano, la pregunta esta mañana para nosotros es si realmente, conociendo estas historias bíblicas que nos muestran y enfatizan lo que corresponde o el resultado a la desobediencia, ¿hasta cuándo nosotros seguiremos por lo mismo que Israel? Porque es que una historia no se escribe por escribirse, se escribe con un propósito. Yo no compongo una canción por componerla. Yo compongo una canción para que sea bendición para tu vida. O sea, esa composición, esa escritura, esa historia real, bíblica, tiene propósitos y objetivos. ¿Cuáles son, pastor? Ahorrarnos a usted y a mí dolores de cabeza. Pero a veces nosotros, la iglesia, seguimos como el mismo ejemplo de Israel. Respondámonos con sinceridad esta mañana si estamos realmente viviendo en obediencia ya o en desobediencia. Piense cómo está viviendo usted ahora, actualmente. Cada uno piense ahí. ¿Usted está viviendo en obediencia o en desobediencia? Pastor, es imposible obedecer a Dios, porque la carne es débil y el diablo es diablo, y la suegra molesta mucho, pastor. Imposible vivir en obediencia, sí. Pero lo que es imposible para Dios, o para nosotros, perdón, para Dios todo es posible. Y si nos colocamos en las manos de Dios, aún
en la imperfección de nuestra humanidad, podemos ser obedientes a Dios. Aún en esta imperfección podemos caminar a la obediencia. ¿O no? Claro. Vete a Nínive, le dijo Dios a Jonás el profeta. Tengo un pueblo pecador que los quiero salvar. Me dio por salvarlos. Me dio por salvarlos, aunque son pecadores terribles, pero me dio por salvarlos. Así que anda vos, se me sale el bayuno, anda vos y deciles que se arrepientan de sus malos caminos, que yo estoy para perdonarlos. ¿Y sabe qué hizo el profeta Jonás? Ustedes saben eso, eso nos lo enseñaron en la escuela dominical. Se fue para Tarsis, para otro lado. Lo mandaron para Nínive y este tremendo se fue para Tarsis. Hágame esa. ¿Y sabe qué produjo la desobediencia? Una amarga experiencia. Un pez muy grande se lo tragó entero. Y eso es bíblico. La desobediencia nunca pagará bien. Déjeme decirle a los que son hijos, levante la mano los que son hijos, que tienen pues o están bajo la autoridad todavía de sus papás. Pero yo soy hijo igual, pero no estoy bajo todavía la autoridad de ellos, ya salí de casa. ¿No hay ni uno? Aquí hay una. Aquí hay otro, ya se animó. 2. Aquí hay otra 3. ¿Quién más? Hay 3 nomás, ok. Solo 3 que están en casa de los padres. A ustedes 3, la niña, David, ¿cómo? Sofi, David y Dayana. Ustedes 3 que están bajo la autoridad todavía de sus papás, obedezcan. A los otros se rebelaron, están rebelados. Ya se salió de las manos, hay que ajustarlo, Juan. Entonces, hermanos, ustedes muchachos que levantaron la mano y los que no la levantaron, pero que están bajo la autoridad de sus papás, gústeles o no, quieran o no, ustedes todos los que están bajo la autoridad, tienen que obedecer a sus papás, les guste o no, tienen. Tengo no, debo, tiene. No debe, tiene que obedecer a su papá y a su mamá. No, pero aunque ya está grande y le da pecueca y chucha, con todo y lo pecuecudo tiene que obedecer. Sí, porque a los niños no les da eso. Entonces, yo ya estoy muy grande, mamá, ¿qué me va a mandar a mí? Aunque tenga chucha y pecueca, tiene que obedecer. Que le salga barba y bigote, mijo. Si está bajo la casa de su mamá, obedece a su papá y a su mamá. Así trabaje y meta plata para los biles, para los gastos mensuales, usted tiene que estar bajo autoridad. ¿Sabe cuándo usted puede hacer de su vida lo que quiera? Cuando se vaya de su casa. Y ojalá que no se vaya ahora temprano, porque el mundo le dará en la jeta. Se me salió todo el bayuno. El mundo le da duro. Se lo dice quien salió de la casa a los 16 años. A los 16 me fui de la casa. No me aguanté más a mi mamá, y mi mamá viene alcahuete y no me la aguanté más. Oiga pues, yo no era sino abrir la boca y ¡plin! Como Aladino, ¡plin! Me cumplía todos los deseos y me aburrí de vivir bueno. Me cansé de vivir en el mejor hotel del mundo, y no es el Sheraton, es el Hotel Mama mío, de le tienen todo servidito, papá, todo. Nadie lo atiende a usted así, nadie, como en su casa, nadie. A los 3 días se le aburre ahí al tío, el sobrino, la prima, se le aburre, vea, mijo, se fue, largo acá, fuera. Le levanta las pulgas, le levanta el colchón, mijo, y le tiende la cama y se me fue.
Los únicos que se le aguantan la pecueca, la chucha y las pulgas son su mamá y su papá. En serio. Así que, gústele o no, tiene que estar en obediencia. Y si sigue insistiendo en desobedecer a sus papás, le auguro que le va a ir muy, pero muy mal. Se lo digo yo, que lo experimenté, y se lo digo por lo que dice la Biblia. Mandamiento con promesa: honra. Quiere decir respeta, obedece a tu papá, valora a tu papá y a tu mamá. ¿Para qué tengo que yo honrar, valorar, respetar y obedecer a mi papá y a mi mamá? Y dice la promesa, ahí ya viene la promesa: para que te vaya bien en todo lo que hagas, seas prosperado, y para que tus años sobre la tierra sean de larga vida. ¿Quiere usted esa bendición? Respete y obedezca a su papá y a su mamá. Los papás están contentos. A los cielos y a la tierra, dice el Señor, llamo por testigos. Hermano, el Señor tiene testigos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra todos ustedes, que les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego viene el consejo: escojan, dice Dios, pues la vida, para que vivan ustedes y su descendencia. Pero la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas. Qué cosa. Uy, no está bueno y no pasa, sacudirlo y darle unas 3 cachetadas y despierta. ¡Qué duros! Vean, siempre resulta más influyente, desafortunadamente, la desobediencia que la obediencia. Desafortunadamente. Hermano, es que no se lo dijo Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Lucas, ni ninguno. Se lo dijo Dios. ¿Quién, pastor? Fue la voz literal. No es que Dios habló a mi espíritu, fue la voz audible, literal de Dios para Adán y a Eva. No me comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todos sí, menos de ese. ¿Usted cree que yo, escuchando la voz audible, literal de Dios, que me diga: mi hijo es blanco, y yo me vaya diciendo: no, es negro, porque el diablo me influenció? Siempre, desafortunadamente, la mayor influencia está en la desobediencia que en la obediencia. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Se les dice blanco y decimos negro. La obediencia a Dios es la meta que el cristiano cruza solo cuando es hecho nueva criatura. Antes no. Porque tenemos cristianos en la iglesia, unos obedientes y otros desobedientes. Tenemos gente en la iglesia bautizada en el nombre de Jesucristo en agua, y tenemos gente nacida de nuevo, y en eso hay una diferencia. Porque no todo el que se bautiza es nacido de nuevo. Hay poder, sí señor, con todo y hay poder. Hay gente bautizada sin convicción. Por eso la meta o la obediencia a Dios es la meta que el cristiano cruza cuando ha sido hecho una nueva criatura. De lo contrario, no puede obedecer a Dios. Si no ha nacido de nuevo, si no es hecha nueva criatura, jamás podrá obedecer a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿en quién? Sigue siendo vieja criatura. No, nueva criatura es. Las cosas viejas, tanto la desobediencia como todo lo demás, pasaron. Tiene que pasar.
He aquí en Cristo todas las cosas ya son hechas nuevas. Es que el pecado para el que nació de nuevo no está en hacer lo malo, porque se supone que ya nació de nuevo. El pecado para el que nació de nuevo es el que da sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Entonces tenemos que, como cristianos, como nacidos de nuevo de verdad, interpretar lo que está en la Biblia. No la interprete para usted, porque la Biblia no es de interpretación privada. Si así fuera, pues nadie sería salvo. La Biblia tiene una sola interpretación para todas las naciones de la tierra, con culturas, con idiomas diferentes, con todo lo diferente, pero la Biblia es universal. Es para todo el mundo. No, que es que yo la entiendo así. No, esa es su rebeldía y su desobediencia. Por eso la entiende así. Es por eso que el escritor dijo: no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Hermano, es que yo la entiendo así. No. Gente dándose Biblia en la cabeza, hermano. No, es que yo no puedo creer que eso sea así. No, no me cabe pues que Dios haya dicho eso. Pues, tiene que caberle, porque eso dice. No podemos hacer nada. El evangelio no debe amoldarse a nosotros. La palabra no debe amoldarse a usted ni a mí. Usted y yo somos los que tenemos que amoldarnos al evangelio y a la palabra ya establecida por Dios. La obediencia es un mandato de parte de Dios a nuestra vida nueva en Cristo. Es un mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios son para cumplirlos, o si quiero los cumplo. Díganme ustedes, los que saben, a ver. Es que los mandamientos de Dios son para cumplir, no es si quiero. Si no quieres, porque eres un ¿qué? Desobediente. ¿Está claro? Pero recuerda, al principio dije las causas de la desobediencia: hedor, muerte, etcétera. Dios dijo: por tanto ceñid, por tanto ajústese, amárrese bien. Vea, ya me toca abrirle 4 huecos hasta correr, por este pantalón se me queda. Me toca ceñírmelo, amarrámelo, ajustámelo. Eso dice aquí el Señor. Por tanto ceñid, ajuste, amarre bien los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado como hijos obedientes. Y no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en ignorancia. Mano, ya no somos ignorantes, ya no desconocemos la palabra de Dios ni las cosas de Dios, como para seguir, como dice acá el escritor, conforme a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia. El conocimiento nos ayuda a saber por qué camino ir. El conocimiento no nos deja desviar de la verdad. Mi palabra es verdad, dice el Señor. Así que tenemos esta palabra que es verdad, no para desobedecerla, sino para obedecerla. Y ojalá no por ley, porque se te va a volver una tortura, porque toda obediencia obligada o por ley es tortura. Obedezca la palabra por agradecimiento, en amor a Dios. Yo no acepté el evangelio, Cristian, por miedo al infierno,
Si yo hubiese aceptado el evangelio de Jesucristo por miedo a condenarme en el infierno, para mí el evangelio ya sería un infierno. Aunque no está en el infierno mismo, ya sería para mí un infierno el evangelio. Ya sería una camisa de fuerza para mí, una tortura el evangelio. Yo no acepté el evangelio, yo personalmente, por miedo al infierno. Yo acepté el evangelio por deseo de ir al cielo y estar con Jesucristo. Por ende el evangelio se me ha convertido en una bendición, en lo más grande, lo más hermoso que ha pasado en mi vida. Y lo disfruto. Y lo vivo con libertad, no con liberalidad, sino con libertad. Lo vivo con gozo, lo vivo con alegría. El evangelio nunca ha sido para mí una tortura. Con humildad lo digo, es que decir, mi vida cambió fue cuando el Señor me reveló su santo evangelio. Ahora sonrío, hay alegría, hay gozo, hay paz, aún en medio de la tormenta. Porque esas no se van, esas siguen. Pero una cosa es el barco que se hunde sin Cristo y otra cosa es el barco que se hunde con Cristo. Eso es una diferencia. La obediencia es una señal de lealtad a Dios. Cuando se levantara en medio de ti profeta, Deuteronomio 13:1, 5. O se levantara en medio de ti un soñador de sueños y te anunciara este profeta o este soñador de sueños señales, prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que ustedes no conocen. Vamos, dice ese profeta, ese soñador, y sirvámosles a dioses ajenos. Ustedes no presten oído a las profetas, a las palabras del tal profeta, ni presten atención ni su oído a las palabras del tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y si en pos de Jehová realmente vuestro Dios andaréis, y si verdaderamente a Él temeréis. Y si amas y temes al Señor nuestro Dios, entonces sus mandamientos guardaréis y a su voz escucharéis. Al Señor serviréis y a Él seguiréis, dice acá. Y el tal profeta o soñador de sueños que te incitó a ir tras dioses ajenos ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Esa fue una palabra fuerte, porque obedecieron más al profeta, entre comillas, que no era ningún profeta, al soñador, que no era ningún intérprete de sueños, antes que a la voz de Dios. Aquí no seguimos a hombres. Aquí seguimos al Señor. No le prenda vela al pastor. Que por un error que me vea, se puede usted desanimar y hasta terminar apartado. Préndale vela a Jesucristo. No estoy diciendo que le prendan vela literal, o sea, tengan en honor a Jesucristo. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Préndanle vela a Jesucristo. Ay, el pastor tan lindo como... Bueno, lindo desde que nací. Ay, tan lindo que predica. Ay, el pastor tan bello como trata a la gente. Ay, el pastor siempre tan amable. Ay, el pastor, gloria a Dios por las virtudes que Dios da a los hombres.
pero no le prenda vela al pastor porque mañana lo voy a decepcionar. Y usted se va a apartar y nunca va a volver a la iglesia. No le prenda vela al líder de French Inc. No le prenda vela a los líderes de Grupo Casa. No le prenda vela al ministerio al decano del Ministerio de Formación, Doctrina y Liderazgo, ni al líder de música, de alabanza. Préndanle vela a Jesucristo y obedezcan solo a Jesucristo. Y si el pastor les da un consejo, que vaya aprobado por la palabra. Les decía hace unos días en Estados Unidos que un tipo que supuestamente era de Dios y los convocó a todos en un campamento, cianuro para él, cianuro para todo el mundo, y todo, murió él y todo, mató a todo el mundo. Y todos le creyeron porque era el profeta de Dios. La palabra de Dios está por encima de cualquier hombre. Y yo les dije, cuando yo les diga algo que sea interpretación correcta bíblica y no cogiendo el texto bíblico para ahorcar el texto y obligar al texto bíblico a decir lo que yo quiero que diga, a mi favor y conveniencia. Cuidado con eso. No le estoy enseñando a ustedes a ser rebeldes, le estoy enseñando a ustedes a obedecer la voz de Dios, a aprenderse en la palabra de Dios. Lean la Biblia, hermanos, para que no trague entero, para que si mañana o pasado que Dios lo guarde, nos guarde y hay poder en Jesús, se levante un profeta o un soñador y le eche cuento, usted se vaya con él. Tenga cuidado, vean la Biblia. Y como dice el apóstol Pablo a los hebreos, dicen que los teólogos que él fue el que escribió: puestos los ojos, no en Robin Arcos, no en Juan Pablo Correa, no en Juan David Vanegas, no en Santiago Carvajal, no en Anderson Arango, puestos los ojos en ¿quién? Hermano, es el único. Y a él obedezcamos todos, hermanos. Se trata de abrazar la palabra. Se trata de ajustarnos a la palabra. Se trata de obedecer la palabra. Se trata de ser oidores olvidadizos de la palabra. Amén. No, eso solo lo digo para despertar los que me están durmiendo. No. Se trata de ser oidores y ¿qué? Y hacedores. El obediente pone por obra la palabra. La Biblia nos habla de muchas cosas. Pero sabe algo que siempre yo he notado, es que nosotros pues los apostólicos pentecostales nos cuidamos mucho de no fornicar, de no adulterar, de no robar, de no matar o de no fumar. Es de lo que más tenemos nosotros allí como alerta, es donde tenemos mayor sentido de poder identificar eso que acabo de nombrar y estar como ahí, que no me vaya a llegar aquí una oportunidad para adulterar o fornicar o robar o fumar o matar. Es como de lo que más nos preocupamos, de esos pecados así que atacan tan de frente. Pero nos olvidamos de las enemistades. Nos olvidamos de lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas 5, 19 y 21 y 1 de Corintios 6, 9 al 11. Nos olvidamos de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, de la contienda, de la disensión, de la envidia.
Nos olvidamos de eso. Y parece que a eso no le prestamos mayor atención, como si le prestamos atención a lo otro. Tengamos cuidado de eso, de las enemistades. Tengamos cuidado de los... Vea, y la enemistad casi siempre o con frecuencia se manifiesta con agresiones físicas y verbales, con un trato fuerte o duro o tosco. Y ese trato o esas enemistades no pueden estar en la congregación. Eso no puede estar en la congregación. Los pleitos tampoco puede estar en la congregación. Estos son los que se oponen rotundamente a algo sin tener la razón. No tienen la razón y se oponen a la razón. Celos no puede estar en la congregación. Hombres celosos, levante la mano aquí los que sufren de esos celos. No hay, gloria a Dios. Juan Pablo no es celoso, hermana. Ah, bueno, gloria a Dios. Ya le iba a jalar yo las orejas aquí. A ver, levante las mujeres que sufren de celos. Ana hace una. A ver, oiga, ¿qué hay? Ninguno, bueno, ninguna. Cuidado con los celos. Los celos son diabólicos, dice la Biblia, no lo digo yo. Los celos son del diablo, son diabólicos, así textualmente dice, diabólicos. Te hacen perder el control, la seguridad, la confianza. Y te hacen ver una cantidad de pecados donde no hay pecado. Los celos hasta terminan dañando hogares y matrimonios. Estoy hablando de la iglesia, no del mundo, de la iglesia. Lo que no puede estar y lo que termina. La ira, eso tampoco puede estar. ¿Qué dice el Señor? ¿Desecha qué? La ira y el enojo. Eso es algo que nos toca desechar. Estoy hablando de lo que es obediencia. Tenemos que obedecer a esto. La ira es tremendo. Contiendas. Es aquel que siempre está altercando por todo. Siempre. Mantiene los guantes a toda hora. Uno dice, Dios le bendiga, hermano. ¿Qué? Dios le bendiga, ¿qué? Dios le bendiga, ¿qué? No, hermano, que Dios le bendiga. El contencioso mantiene con los guantes arriba el hombre. Disensión. El creyente que siempre está llevando la contrariedad, que siempre está en oposición a sus autoridades, bien sea eclesiales o bien sea laborales. La envidia. Eso es algo que tampoco puede estar en la congregación. Que este usa Chanel y este usa Alberto Vallejo, ¿y cuál es el problema? Por lo menos viene vestido. Parte sin novedad. ¿Cuál es el problema? La envidia es todo aquel que muestra tristeza, dolor, ira y hasta rabia. Cuando veía a Juan Pablo salir en su Speedway. No, eso no tiene por qué estar en la iglesia del Señor. Yo tengo un Twingo y estoy feliz y no quiero cambiar de Twingo. Feliz. No, que es que pastor, usted me merezco morirme. Por la gracia de Dios no me morí. Porque alcancé a entregarle mi vida a Cristo. Si no, yo estuviera muerto de rato, o en cárcel, o en un lugar de descanso mental. La envidia es grave, no tiene por qué estar. Cobardía, dice la Biblia, y estoy hablando de no ser desobedientes, sino obedientes. Usted no puede ser un cobarde. La cobardía es la falta de tomar valores por sí mismo. Ese es el cobarde. El que en el colegio le dicen, ve, soplá, ve, mete, probá finura, probá. Usted tiene que probarle a nadie nada. Ni el diablo lo puede obligar a usted a fumar cigarro o a tomar licor. Ni el diablo.
Lo tienta, sí, porque es tentador. Lo tienta, pero no lo obliga. El amigo allá, entre comillas, amigo. Porque amigo no es el que procura tu mal. Todo amigo que te da un mal consejo no es tu amigo. Ese es peor que un enemigo. Porque lo tiene cerca y está cerca para hacerte daño. Peor que un enemigo. El enemigo por lo menos mantiene atrincherado al lado de allá, esperando que vos le des papaya. Pero este no, este mantiene en tu casa. Y te dice, hace esto, hace lo obvio, no, deja de ser tan bobo. No, hágale, chino, hágale, que esa vieja le copió, hágale. Y usted sirviendo en la iglesia. Oh, hágale, chino. Mejor, si fuera yo, mejor dicho. Uy, si fuera yo el de los ojos arcos, mijo, usted la conquistó con los ojos verdes. Y si yo los tuviera, mijo, yo. Ese no es tu amigo. Eso es peor que un enemigo, que te mantiene al lado para ver cuándo te ve caer. Y cuando te vea caído, te da una patada, ni siquiera la mano te da para levantarte. Con no le digo todo. Así que no sea cobarde. Cobardía es falta de valores en la toma de sus decisiones. Debe estarse dando, o usted es carro viejo. Si usted es carro viejo, hermano, es otra cosa. Porque el carro viejo es el que prende empujado. No, usted no es ningún carro viejo. Usted estará prendiendo empujado de otro, hermano. Pare de firme, mijo. Tenga valores y deje de ser cobarde. El cobarde es el que no tiene valores. El cobarde es el que cede. El que cede a lo que el otro. Tírate. Y bueno, ¿por qué no te tiras vos? Este me dice a mí que me tire de 10 metros desde por allá arriba a un lago por allá que ni conozco, y que tirate. Y de cabezas para que pruebe finura. Bueno, pues, ¿por qué no probas finura vos y te tiras vos, pues? Ay, qué esta belleza. Dani. Que tire el otro. ¿Sí o no? Mentirosos. Estoy hablando de lo que por desobediencia algunos podemos caer. Mentiroso quien goza de la habilidad para engañar, haciendo creer de una mentira como si fuese una verdad. Y hasta la sustentan con la Biblia, pero no con la interpretación correcta. Cogen el texto y lo ahorcan y le doblan la mano. No, pues así cualquiera dice lo que sea. Cualquiera canta. Decir que ese púlpito es en acrílico o en vidrio, esto es acrílico. Decir que es en vidrio, me ahorcan de acá. Juan, que todo grandote me coge de acá, o Josué. Decir que eso es de vidrio, sí es de vidrio. De una les digo que es de vidrio. Yo no les voy a decir que es de acrílico. En este hombre es tan grande, vea, ya paró. Y vea a Josué tan grandote también, vea. La Biblia no es para ahorcarla, ni para doblarle el brazo, para hacer creer de una mentira como si fuese una verdad, torciendo el texto bíblico. Y hay tantas cosas. Injusticia es todo aquel que no reconoce el mérito de quienes lo merecen. Es todo aquel que se aprovecha del que hace bien. Se aprovechan. El ladrón, el que atrevidamente toma para sí lo que no es suyo. Tenemos que ser obedientes a todo esto, a no caer en esto. El avaro, codicioso, materialista, amante al dinero. Le gusta más el dinero que un plato de arroz con huevo frito y tajadas. Eso como es de rico. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Te vuelve avaro, materialista. Te vuelve indolente a la necesidad del hermano. Ves a tu hermano con una necesidad
Y tú cuenta con un poco de ceros, arrumando más ceros y más ceros y más ceros, y viendo a tu hermano en necesidad y arrumando más ceros, y me vuelvo indolente, indoloro. Si usted ve a su hermano en una necesidad, saque un cero de esos, que por eso usted no va a perder nada. Saque un cero, sabe que va a ganar, porque la Biblia dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, mecida y rebosando dará el Señor en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, serás vuelto a medir. Dios ama al dador triste, alegre. El estafador siempre tiene un as bajo la manga y no, este carro está en perfectas condiciones, está para reparar, no le queden sino 15 días. Está en perfectas condiciones. Ojo con la estafa. Ojo con la estafa. Con estar vendiendo algo como nuevo cuando realmente eso está pa' chatarra. Porque ni para basura sirve, o para basuras que sirve eso. Ojo con eso. Así que, hermanos, quiero recordarles a estos textos bíblicos. Cualquiera pues que oye estas palabras, con esto termino, recordándole esto, porque esto es bonito lo que le voy a decir. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, el que oye estas palabras y qué, oye y las hace, le compararé, dice Dios, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Vale la pena oír y obedecer la voz de Dios o no? Vale la pena. Le compararé a un hombre ¿qué? Prudente. Mas el que mira, dice el Señor, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, este será bienaventurado en todo lo que hace. Uy, hermano, esto está bueno. Mire, paga obedecer. Estoy leyendo de que sí paga obedecer. Salmos 1:1-6: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Quien haga eso, dice, será entonces como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Paga obedecer o no paga obedecer? Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son mi madre y mis hermanos. Jesús les dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Oiga, el que me ama, ese obedece mi palabra. Si obedeciesen a mis mandamientos, entiendo que permanecen realmente en mi amor, dice este texto. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor con Él. Si ahora ustedes, dice el Señor, prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos. Oiga, si obedecen a Dios y le sirven, Dios les concede días de paz y de bienestar. Y recibiremos de Él. Qué bonito termina este texto. Todo lo que pidamos. Y recibiremos de Él ¿qué? Todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. Esté en pie y déle ese aplauso fuerte a usted al Señor.
paga obedecer. Iglesia del Poblado, vale la pena vivir en obediencia. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor nuestro Dios ha mandado. No se desvíen, dice el texto bíblico, ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor nuestro Dios nos ha trazado, para que vivamos, prosperemos y disfrutemos de larga vida en la tierra. Uy, hermano, estos textos bíblicos me animan, me incitan, me inspiran a vivir en obediencia. Y le invito a cerrar sus ojos y levantar sus manos e inclinar su rostro allí y hable con Dios esta mañana y dígale: aquí estoy, quiero obedecerte. Y si usted ha venido en desobediencia por A o B, y usted identifique esa desobediencia y pídale perdón, hermano. Si alguno hubiere pecado, no está solo si alguno hubiere pecado, sino que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mis amados hermanos, yo les aliento y animo, ahí donde usted está, ore a Dios, dígale: Señor, aquí está mi vida, perdóname porque he venido en desobediencia. Porque obedecer a medias la Biblia es desobedecerla por completo. Ah, pastor, no vengo yo. En unas cosas obedezco, en otras no. No sirve. No sirve. He puesto delante camino de vida o de muerte, bendición o maldición, ancho o angosto. Escoge. Hay cielo o hay infierno, no hay purgatorio. Es bueno o es malo, no regular. Es sí o es no, no más o menos. Es blanco o negro, no gris. Con Dios escoge. Escoja. Y ojalá esta mañana escojamos el de la obediencia. Te pagará bien. Leí textos que lo prometen. Y yo creo esta promesa porque es palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra que nos has dado esta mañana, Señor. Perdóname por mi desobediencia. Perdóname porque he obedecido lo que me conviene, lo que es favorable para mí, pero he desobedecido. Y me talla obedecer, me cuesta obedecer otras cosas que están en la Biblia, como desechar la ira, como tratar la esposa como a vaso frágil. Perdóname, Señor, porque me cuesta obedecer a mi papá y a mi mamá. Perdóname, Señor. Aquí estoy. Dígale: aquí estoy, perdóname y ayúdame, porque hoy, a partir de hoy, quiero vivir en obediencia, hermano. Y que la agenda de este mes de septiembre, que ha sido el mes de la obediencia, les sirva de verdad. Si no se escuchó los mensajes, las predicaciones anteriores ya están colgadas en el canal de YouTube. Escúchelas y vivamos en obediencia, Iglesia del Poblado, y veremos grandes bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas y para nuestros hijos, porque eso dice la palabra de Dios.